Bueno, entramos hoy en el tema de los alquenos. Los alquenos, llamados también olefinas, son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por la presencia del doble enlace. Y ellos tienen por fórmula general CnH2n. O sea, el número de átomos de hidrógeno es el doble del número de átomos de carbono. El alqueno más sencillo que existe es el eteno, en el cual los átomos de carbono que constituyen la estructura presentan hidratación de tipo S2, tipo sp2, lo cual hace que la estructura sea una estructura plana en donde el ángulo hidrógeno, carbono, carbono es de aproximadamente unos 121 grados, mientras que el ángulo hidrógeno, carbono, hidrógeno es de aproximadamente 116 grados. Entonces, esa abertura angular está en favor de ese tipo de hibridación sp2 que presentan estos compuestos. La distancia de enlace carbono-carbono es de 1,33 angstrom, mientras que la distancia del enlace carbono-hidrógeno es de 1,08 unidades. El diagrama representa la formación del enlace pi que se forma a partir de los orbitales 2pz que tienen los átomos de carbono implicados en el enlace. El solapamiento de esos orbitales p origina el doble enlace, o sea, el enlace pi. El enlace pi, como hemos dicho, se forma como resultado del solapamiento del orbital 2pz de un átomo de carbono con el orbital 2pz del otro. Recuerden que cuando los carbonos usan hibridación sp2, en cada orbital híbrido sp2 se aloja un electrón, lo que da un total de 3, y el cuarto electrón queda en un orbital 2pz. De acuerdo a la teoría de los orbitales moleculares, cuando dos orbitales atómicos se juntan o se solapan, dan como resultado dos orbitales moleculares. Uno de ellos se denomina orbital molecular enlazante y el otro orbital molecular antienlazante. El orbital molecular enlazante es de menor energía que los orbitales moleculares de donde se forma, mientras que el orbital molecular antienlazante es de mayor energía. Los electrones tratan de ocupar siempre el nivel más bajo de energía, o sea, se acomodan inicialmente en los orbitales moleculares enlazantes. Bien. Los alquenos son compuestos en los cuales se presenta la isomería de tipo cis-trans, o sea, la isomería geométrica, debido a que el enlace carbono-carbono doble, en ese enlace la rotación está impedida. Entonces eso da la posibilidad de que se formen los dos isómeros. Uno que es el isómero cis, que es aquel que tiene los grupos iguales del mismo lado, y el isómero trans tiene los grupos iguales del mismo lado. Esa es la isomería característica en los alquenos. En lo referente a la nomenclatura de los alquenos, ellos se nombran de acuerdo a las reglas de nomenclatura de la IUPAC, con la terminación eno, indicando la posición que tenga el doble enlace
en la molécula. Recuerden que cuando nosotros hablamos de las reglas de nomenclatura de la IUPAC, eso implica una serie de pasos, como son elegir la cadena principal, numerar la cadena principal, nombrar radicales alquilos, etc. En el caso de los alquenos, la terminación de ellos es eno y hay que indicar la posición del doble enlace. Tenemos el caso del 2-buteno, donde el doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. Siempre se le asigna al menor, en este caso el 2. Aquí tenemos el 1-buteno, donde el doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2, se le asigna al menor. Tenemos ahí otros ejemplos. Caso del 3-propil 1-hexeno. La cadena más larga aquí es la cadena horizontal. El extremo más cercano al doble enlace es este. Y el grupo propil está unido al carbono 3. Entonces 3-propil 1-hexeno. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Cuando el compuesto presenta isomería geométrica, también se debe indicar eso, ¿no? Recuerden que cuando los grupos no son iguales, se puede usar el sistema EZ de isomería geométrica, como se indica en esos ejemplos, pero acá también podemos usar el sistema Citran, puesto que hay átomos iguales en los alrededor del enlace. En este caso, aquí está el isómero trans. Aquí esto debe ser CH3, no C3H. También este es el isómero trans. Y acá, este es el isómero, este doble enlace tiene isomería geométrica cis, mientras que este acá tiene isomería geométrica trans. Cuando se usa el sistema EZ, este es el isómero E, este es el isómero Z, porque los grupos de mayor prioridad, que son estos, están del mismo lado. Este es E, porque los grupos de mayor prioridad, que son este y este, están en lados contrarios. Aquí este doble enlace es de isomería E, porque los grupos de mayor prioridad con respecto a este doble enlace es el grupo metilo y este átomo carbono. Y como están en lado opuesto, el compuesto es E. El siguiente doble enlace este tiene isomería Z, porque los grupos de mayor prioridad, que son el grupo etilo y este carbono, están del mismo lado. Por eso es Z. Estabilidades relativas a los alquenos. Resulta que no todos los alquenos muestran la misma estabilidad. Hay unos alquenos que son más estables que otros. Y esa estabilidad de los alquenos está asociada a su patrón de sustitución. Y se ha determinado ese orden de estabilidad en base al calor de hidrogenación que se produce cuando se hidrogena el doble enlace. Por ejemplo, cuando se hidrogena el 1-buteno, para convertirse en butano se prenden 30,3 kilocalorías. Cuando se hidrogena el trans 2-buteno, para dar también el butano, la cantidad de calor que se prende es de 27,6 kilocalorías. O sea, se produce una cantidad de calor mucho menor que la anterior. Eso nos indica que el trans 2-buteno se encuentra en un nivel energético más bajo que el 1-buteno, lo cual le da una mayor estabilidad. Acá en el caso del 3-metilobuteno, vemos que al hidrogenarse desprende 30,3 kilocalorías por mol.
El 2-metil-2-buteno, cuando se hidrogena, desprende 26,9 kilocalorías mol. Recuerde usted que el signo negativo nos indica que el proceso es un proceso exotérmico. Ahí en esa tabla se muestran los calores de hidrogenación de una serie de alquenos, donde tenemos alquenos monosustituidos, tenemos alquenos disustituidos, un disustituido geminal, un disustituido trans, un trisustituido y un tetrasustituido. Los datos anteriores están mostrando de que el alqueno tetrasustituido es el que menor cantidad de energía libera en su proceso de hidrogenación, lo que quiere decir que ese es más estable, el tetrasustituido. Ahí tenemos también representado esa escala que nos indica el orden de estabilidad. El tetrasustituido está en un nivel de energía menor que el trisustituido. El trisustituido se encuentra en un nivel energético menor que el disustituido trans. El disustituido trans está en un nivel energético más bajo que el disustituido geminal. El disustituido geminal está en un nivel más bajo que el disustituido cis. El cis está en un nivel inferior al del monosustituido y el monosustituido está en un nivel más bajo que el del hetero o etileno. Entonces, ese es el orden de estabilidad. El tetrasustituido es más estable que el trisustituido. El trisustituido es más estable que el disustituido trans. El disustituido trans es más estable que el disustituido geminal. El disustituido geminal es más estable que el disustituido cis. El disustituido cis es más estable que el monosustituido y el monosustituido es más estable que el no sustituido, como es el caso del eteno. El factor que explica el aumento de estabilidad está basado más que todo en el factor estérico. Ahí, ese diagrama nos ilustra la diferencia angular en cuando se comparan estos alquenos, el 3-metilbuteno y el 2-metil-2-buteno, donde hay una variación en los ángulos de enlace. Tenemos ahí los calores de hidrogenación entre el isómero cis 2-penteno y el trans 2-penteno. El trans desprende menos cantidad de calor cuando se hidrogena que el isómero cis.